Bueno, mis hermanos, vamos a volver a 1 Timoteo 3, que es el capítulo que estamos meditando desde el viernes pasado. La carta a Timoteo, como decíamos, es una carta escrita por el apóstol Pablo a un delegado apostólico de él, que es Timoteo, el otro fue Tito. Entonces se llaman cartas pastorales. Hay muchas indicaciones para Timoteo, también para Tito, de cómo tienen que ser los funcionarios de la iglesia, los oficiales de la iglesia. Entonces ellos, en una iglesia que era muy joven, muy nueva, eran los que de parte del apóstol, un enviado apostólico, tenían la autoridad para ver que los requisitos, cuáles son los requisitos para el pastor, cuáles son los requisitos para el diácono. El otro día con Nacho vimos los requisitos para los pastores. Es un oficio que tiene requisitos y los requisitos tienen que estar. Obviamente, casi nunca llenamos todos los casilleros, pero Dios quiera que tengamos una buena cantidad y de otros muchos tengamos la intención de llenarlos, ¿no? Y hoy nos toca hablar de los diáconos, una palabra media rara, es una palabra griega, que son los diáconos. Los diáconos son servidores, como todos nosotros somos servidores. Esto es lo que significa literalmente la palabra diácono. ¿Qué no es el diaconado? No es el paso previo al pastorado. Dice, bueno, era diácono, ahora es pastor. No funciona como funciona en algunos estamentos de la sociedad, ¿no? Los grados. No hay grados porque no hay jerarquías. Todos los pastores o ancianos u obispos son diáconos, pero no todos los diáconos son pastores, ancianos u obispos. No sé si es claro. Todos los pastores son diáconos. No todos los diáconos llegan a ser necesariamente pastores. Los hay muy diversos. Los ancianos pastores se ocupan del servicio espiritual, o debieran ocuparse del servicio espiritual de la casa de Dios, de la oración, de la palabra, de la capacitación de los hermanos, y todo lo otro que tiene que ver con servicio material está en manos de los diáconos. Esa es la diferencia. Son áreas distintas, tienen requisitos bastante parecidos. Hoy vamos a leer lo de los diáconos, ya escuchamos de los ancianos, pero no hacen la misma tarea. Los pastores hacen la tarea espiritual de la iglesia. Son hombres, y en el caso de los diáconos también hay mujeres, porque hay diaconisas. Ahí en Romanos 16, Pablo manda muchos saludos, y hay un primer reconocimiento para la hermana Febe, diaconisa en Cencrea, y dice que la ayuden en todo lo que necesita, porque ella ha ayudado mucho a Pablo y a muchos otros también. Así que pone de manifiesto esta hermana diaconisa. Puede haber entonces diáconos y diaconisas. Vimos el otro día que lo que no hay es pastores y pastoras o ancianas de la iglesia. Son varones los pastores, los obispos. Pero en el diaconado puede haber mujeres que sirven en áreas materiales de la iglesia. Hacemos un paréntesis que lo hacemos casi siempre. Dios nos dé siempre pastoras, mujeres que se ocupan de mujeres directamente en el consejo, como dice la Biblia, que las mayores les enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, sus hogares. Hay una tarea de maestras del bien, de pastorado entre mujeres, pero los ancianos de la iglesia, por hacer la diferencia, son varones. Así que cuando escuchamos de la pastora fulana, mengana, bueno, son turbulencias que se le hace a la Biblia, pero nada más. Diáconos pueden ser hombres, pueden ser mujeres también. En el pueblo de Israel también había estas dos clases. Estaban los sacerdotes y los levitas. Sacerdotes y levitas. De la tribu de Leví, el hijo de Jacob. De ahí vienen los levitas. Algunos levitas eran sacerdotes. Todos los sacerdotes son levitas, de la tribu de Leví, pero no todos los levitas son sacerdotes. El sacerdote se ocupaba de lo espiritual, de representar al pueblo delante de Dios, con oraciones, con el incienso, con los sacrificios, orar por el pueblo de Dios. Entre tanto, los diáconos se ocupaban de toda la tarea material del tabernáculo, desarmarlo, armarlo, las carpas, muchas cosas que tienen que ver con lo material. Esta es la idea que hay para los diáconos, que sean reconocidos oficialmente. Si bien todos, vuelvo a decir, somos diáconos. El Señor Jesús dijo, yo estoy en medio de ustedes como el diácono.
como el que sirve. Obviamente es el Señor, es Dios, es el Maestro, pero Él se define en un momento, y la Biblia lo define, como el siervo de Dios. He aquí mi siervo, dice Isaías 42. He aquí mi siervo. Y también, obviamente, es el Maestro, es el Señor, es el gran pastor de las ovejas. Bueno, el Señor tiene todos los títulos. Pero está esta diferencia. Entonces, los levitas que hacían toda la tarea material. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes? Se dedicaban exclusivamente a la tarea espiritual. Vamos a encontrar una primera mención en Hechos 6, cuando se menciona por primera vez a los diáconos, que surge a causa de un conflicto que hubo en la iglesia. La iglesia comenzaba, los primeros tiempos, mucha gente de golpe. En el sermón de Pedro en Hechos 2 se convierte en 3.000 personas, después se habla de 5.000, después se dice que la iglesia crecía en gran número, pasaron de ser 120 en el aposento alto, al otro día, en los próximos días, tener 3.000 personas que atender. La iglesia del Señor, aquella y esta, tenemos distintas necesidades. Hay necesidades materiales, hay necesidades espirituales. Por lo tanto, es bueno que estén los ancianos y los diáconos. En el saludo de Pablo a Colosenses, saluda a la iglesia con sus ancianos u obispos y diáconos. Es bueno que esté. Nosotros tenemos algunos diáconos reconocidos hace mucho tiempo. Si bien todos servimos, ellos se caracterizan, hombres o mujeres, por su dedicación al servicio. Muchos podemos hacer algo en la casa de Dios, algún servicio eventualmente, pero un diácono o una diaconisa están directamente ligados al servicio en la casa de Dios en el aspecto material de la obra. El aspecto material de la obra, vamos a ver ahora uno de ellos, y son muy necesarios también, y es muy importante también, y no es el premio consuelo de no ser pastor. Hay que entender esto, porque es diácono, después es pastor. No, hay diáconos que fueron diáconos toda su vida. Felipe, el evangelista, también era un diácono, pero Dios le había dado el don de evangelista y estaba abocado a la evangelización, y bueno, dice que muchas personas venían al Señor a través de Felipe. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, era un diácono. Sin embargo, cuando uno ve la defensa de Esteban antes que lo agarren a pedradas, se puede dar cuenta que es un hombre que conoce la Biblia muy, pero muy bien. Así que, básicamente, son servidores en el área material. Aunque algunos pueden llegar, que el Señor los llame el día de mañana, obviamente, a ser pastores. Yo lo que digo es que no funciona necesariamente. Primero diácono, después pastor. Son dos cosas distintas. Vemos en Hechos 6 qué pasó en los primeros días de la iglesia. Verso 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes habiendo orado les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Una cosa maravillosa, la iglesia crecía, pero en la medida que vino el crecimiento vinieron los problemas, porque ser viuda en esa época era prácticamente estar en el desamparo, a menos que sus hijos se pudiesen ocupar, no había jubilación, ninguna previsión social, la persona ya por la edad no podía trabajar, entonces la iglesia se ocupaba del sostén de muchas de ellas. En este caso el problema fue con la comida. Se quejaron los griegos que sus viudas eran medias dejadas de lado por atender mejor a las hebreas. Y hubo ya un problema, ni bien arrancaba la iglesia, ya arrancaron los problemas, ¿no? La iglesia siempre va
con una cantidad de problemas. Yo suelo decir, es como una empresa, ¿no? La empresa tiene un activo y un pasivo. Siempre hay un pasivo, que son las cosas que están para pagar, se pagan ahora, se pagan después. El problema es cuando el pasivo, dice el contador, es más grande que el activo. Ahí ya estamos en problema. Siendo seres humanos los que componemos la iglesia, siempre hay un nivel de conflicto, de roce, de cosas por arreglar, ¿no? Acá el problema fue la comida. Paradójicamente la comida saca lo peor de nosotros. Eso es verdad, ¿no? A veces tenemos toda la cordura y en el campamento nos colamos en la cola, se arman unos líos por la comida, se pone la comida. Ya acá en la iglesia del primer tiempo ponían la comida arriba de la mesa, se abalanzaban, algunos se comían todo, los otros se quedaban mirando. Así que no somos los precursores, es un tema viejo de la iglesia. Y los conflictos también. Pero ¿qué es lo que hicieron los apóstoles? Dijeron, no es justo, no está bien delante de Dios que nosotros desatendamos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es porque sea una cuestión menor. Todo pastor, anciano o obispo que se le llama es un diácono, por lo tanto tiene que estar dispuesto a lo que sea, a poner la silla, a hacer lo que haga falta, el trabajo de diácono, porque el Señor es el gran diácono por excelencia y es el Señor. Así que, ¿qué queda para los pastores? Bueno, si hay que pintar, se pinta, que hace un sándwich de chorizo, se hace, y si hay que barrer, se agarra la escoba, pero sería bueno que haya un grupo de personas que con conciencia se aboquen a esto y los pastores puedan ocupar su tiempo en la oración y en la enseñanza de la palabra de Dios, que lleva mucho tiempo. Lamentablemente, en muchos casos, hay ancianos haciendo la tarea del diácono. Y no está bien porque ese hombre, aparte de su trabajo, de su ocupación, tiene que tener tiempo para orar, primeramente por él, por su familia, por los hermanos. Tiene que prepararse comida para comer él y tiene que preparar comida para darle de comer a los demás. Entonces ese hombre que está en tantas cosas, cuando llega, si encima tiene que hacer compras de la iglesia, y si ponemos la puerta, si la sacamos, si ponemos 3 ventanas o 6, un montón de cosas que son materiales, y muchas veces los ancianos están ocupados en eso, cuando sería bueno que estén abocados a la palabra de Dios, que es muy importante, más que una puerta, a la oración, a la enseñanza. Repito, dispuesto a barrer el piso las veces que haga falta, pero no es la función específica que el Señor le ha dado. El Señor nos ha dado a cada uno una tarea específica por hacer. Los ancianos, una tarea, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Orar por los hermanos, enseñar la palabra de Dios, ver que crezcan, todo lo que tiene que ver con su vida espiritual. Y los demás, los diáconos, resolviendo un montón de cosas que llevan mucho tiempo. Hace muchísimos años, en la mesa pastoral, caían todos los temas. Suele pasar y pasa en muchas iglesias, ¿no? Se hablaba de la Biblia, se oraba, pero también empezábamos y cambiábamos el colectivo de los chicos, si edificábamos, alguno metido en eso. Es un honor delante de Dios lavar los platos en el campamento los ancianos. Está perfecto. No está bueno que lo hagan siempre y descuiden la Biblia y la oración. Este es el problema. Eventualmente, a juntar lo que haga falta. Específicamente, sería bueno que se dediquen a la oración y a la palabra. Es lo mejor que los ancianos pueden hacer por la iglesia, orar por ellos. En una ocasión le dijeron a Samuel, el gran siervo de Dios, no dejes de rogar por nosotros. Y Samuel dijo, en ninguna manera peque yo contra Jehová, dejando de orar por ustedes. La oración de los pastores, para los que están enfermos, para los que están sin trabajo, para los que están desanimados, la conversación, que tengan tiempo para escuchar a las personas. El ministerio pastoral, hermano, no se resuelve desde acá o en la vereda, que es muchas veces el tiempo que queda. Bueno, al pastor lo escucho desde acá o me saluda en la vereda y se va. Y bueno, uno dice lo que hay, pero sería bueno que esté desocupado de una cantidad de cosas, que hay hermanos y hermanas que lo pueden hacer, y él se aboque a lo que el Señor le encomendó, que es el crecimiento de los hermanos, lo que vamos a enseñar, lo que vamos a estar considerando, las oraciones más que nada. Así que bueno, este es el panorama de los ancianos y los diáconos. Se necesitan diáconos. A veces se tiene poco el diaconado, pero bueno,
ser pastor es más importante. No es una tarea distinta, es una tarea distinta. Y el Señor dio estos hombres y mujeres según a Él le pareció mejor. Hay hermanos, como decimos siempre, nunca ocuparon el púlpito, hacen una tarea silenciosa entre los hermanos, de mucha fidelidad, y seguramente estén por delante, a la hora de la recompensa, que muchos ancianos, por lo menos el que le habla. Va a haber muchos hermanos adelante que hicieron trabajos para el Señor, a veces en silencio, en el anonimato. Nadie le presta atención en el campamento al que se pela una bolsa de papa y se levanta a las 6 de la mañana. Yo en todos los campamentos que he ido a predicar, siempre le voy a agradecer mucho a los cocineros. Son las 6 de la mañana y se levantan. Y nadie lo ve como a mí acá, pelar una bolsa o 2 bolsas de papa y la verdura para la sopa, están los que hicieron las compras, están los que contrataban el micro. Hay un montón de cosas para que después pueda venir uno, pararse acá con el micrófono y que la gente lo mire y diga, a mí me gustaría eso. Hermano, pelarse la bolsa de papa para el Señor es muy importante. Si está hecho con esa condición, para el Señor. El vaso de agua que se da, muchas cosas que no son relevantes en la iglesia. Alguien tiene que limpiar este lugar. En este tiempo no había salones, pero alguien tiene que ocupar de compras, de muchas cosas que son materiales. Las finanzas de la iglesia. No tienen que estar los pastores, tienen que estar en conocimiento de la finanza, pero no manejarla los pastores. Sería bueno que diáconos maduros, dedicados, caracterizados por su servicio, su fidelidad, administren todas estas cosas. De hecho, la bolsa, sin hacer ninguna comparación, no la llevaba el Señor, el más importante es que la lleve el Señor, o que la lleve Pedro, o que la lleve Juan. En este caso la llevaba Judas. Y bueno, ¿por qué? Porque alguien se tiene que ocupar de esto. La tesorería lleva mucho tiempo, mucho problema, muchas cosas. Hay mucho, hermano, por hacer en la iglesia que no es necesariamente estar en este lugar que trajo tanto problema a las iglesias. Y a mí cuando me ponen, yo cuando predico, no, hermano, esto es un pedacito del servicio de la iglesia y repito, tampoco es el ministerio pastoral. El ministerio pastoral lo describe Pablo en Tesalonicenses, lo cual siempre sentimos carga, ¿no? ¿De qué manera exhortábamos a cada uno y consolábamos a cada uno, dice Pablo, y les enseñábamos que anduviesen como era digno del Señor? Es una tarea con personas. Lleva mucho tiempo y a veces es complejo tratar con personas, por lo cual se pide para el anciano un carácter. No se le pide ningún don en especial, se le pide un carácter, una condición familiar que avale su oficio en la iglesia y una tarea con personas. Lleva mucho tiempo. A veces pasa que oramos por los hermanos enfermos, hacemos bien, y los pastores oran por los hermanos enfermos, pero le hace mucho bien cuando el hermano enfermo el anciano lo va a visitar. O al que ya está viejito y no puede venir, él se hace tiempo para pasar a verlo. Eso es muy importante, la visita, muy importante. No hay tarea chica y tarea grande, hermano, en la iglesia. El Señor lo que va a recompensar, como decimos siempre, es la fidelidad con que hicimos lo que hicimos, no el hecho en sí, no el hecho en sí. Así que bueno, este es el panorama. Y ahora vamos a leer 1 Timoteo 3 para ver allí qué es lo que se espera de los diáconos. Volvemos a Timoteo 3. Y dice el versículo 8, los diáconos, los que se ocupan del servicio material de la casa de Dios, como se ocupaban los levitas en el Antiguo Testamento, asimismo deben ser honestos, sin doblez. ¿Qué significa? Tienen que ser personas íntegras, no que tienen dos caras, íntegros, hombres o mujeres, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.
los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vuelvo a decir, no es un premio de consuelo, es una tarea distinta, tiene requisitos muy parecidos a los del pastor, tiene que tener una casa en orden, tiene que tener un carácter también, tiene que ser una persona íntegra, no de doble cara. Bueno, obviamente, decía Nacho el otro día, estos requisitos los tendríamos que tener todos. Lo único que nos tendría que diferenciar es la tarea que hacemos. Ahora, cuando se habla de ancianos y diáconos, más de una vez aparece la palabra es necesario. Tiene que estar. Y dice, bueno, ¿y la congregación entonces es opcional? Y no debiera ser. Pero la congregación se compone de muchas personas, distinto nivel de crecimiento en las personas, muchas cosas. Pero de los oficiales de la iglesia, tanto porque sean pastores o diáconos o diaconisas, se espera. Se espera un carácter, se espera un hogar en orden. ¿Por qué? Porque la gente nos mira. Y nuestro testimonio personal acredita de alguna manera lo que nosotros hacemos. Así que estos son los diáconos, los hombres. ¿Cuáles son los dados? Bueno, no dados a mucho vino, obviamente. No codiciosos de ganancia deshonesta, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Ya hemos hablado de estas cosas anteriormente. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. No se trata de nombramientos. La persona que tiene en el corazón servir al Señor desde lo material, tanto sea acomodar la silla, pintar, todo lo que se puede hacer que no tiene que ver con lo espiritual, cuando los ancianos ven que lo hace con dedicación, que realmente tiene un compromiso con el Señor para hacer esas cosas, al ver la tarea, se los reconoce por su tarea, no es que se lo nombra. Bueno, ahora vos, a partir del mes que viene, vas a ser diácono. Entonces, ahora tengo que venir, ahora tengo que hacer la cosa, ahora me tengo que portar bien. No, hermano. Tanto el anciano como el diácono lo hace porque el Señor lo llamó y se lo puso en el corazón. ¿Qué es lo que hace la congregación? Algún día reconocerlo formalmente. Alguna vez hemos reconocido diáconos, ya pasaron muchos años. Plácido era uno de ellos. Plácido fue diácono de la iglesia. A veces predicaba Plácido también, pero era considerado un diácono. Y así tantos hermanos más, algunos ya están con el Señor, Héctor de Gans, el diácono de la iglesia, Alfredo por muchos años, pero también mucho tiempo nos ayudó con la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, y así otros. Se formaliza, todos servimos, pero algunos lo hacen con una exclusividad que lleva a un reconocimiento, tanto sea pastor como diácono. Las mujeres asimismo, y acá es donde da la pauta, primero con Febe, que era la diaconisa en Cencrea, y posiblemente estos son requisitos para la diaconisa. Verso 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo, confiables para el Señor. El texto vamos a considerar hasta el final, pero esto quería presentar la diferencia de qué se trata. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, ambos tienen que tener un carácter, una obra hecha, unos a lo material, otros a lo espiritual. Pero el texto sigue, lo tenemos que ya ir agotando, verso 14, después de darle estas indicaciones, para que Timoteo se maneje. Cuando encuentres a esta gente con estas características, que se conduce, que hace la tarea, reconocelo formalmente. Es un funcionario de la iglesia o una funcionaria, o es el pastor o es el anciano. Pero después continúa diciendo, verso 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice a Timoteo, para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, no tenían los medios de comunicación que tenemos hoy, estas cartas tardaban muchísimo tiempo en llegar, y eran instrucciones que estos delegados apostólicos las estaban esperando tanto Tito como Timoteo. ¿Para qué? Para que sepas cómo tenés que conducirte en la casa de Dios. No es como a mí se me ocurre, hay una manera de hacerlo.
Y esta es la manera que Pablo le explica. Esto te escribo, tengo la esperanza de ir pronto a verte, te adelanto la carta para que sepas cómo manejarte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Es todo un texto este, ¿no? La iglesia del Dios viviente es columna y baluarte, que sí, es sostén, las columnas son para sostener, y el baluarte era todo una especie de pentágono, dicen algunos comentaristas, que sobresalía, que era la defensa. Es el sostén la iglesia y la defensa de la verdad. Uy, dice, no, la palabra por sí sola es suficiente, la verdad es la palabra de Dios, por sí sola es suficiente. Hermanos, si la vida nuestra no está a la altura de lo que estamos diciendo, estamos haciendo mentira al Evangelio. Y la verdad cae en picada. Así que la verdad, que es la palabra de Dios, que es la que hizo el cielo y la tierra, es blasfemada cuando nuestra conducta delante de los que no son del Señor cae en desprestigio. Entonces es necesario que estos oficiales tengan estas características, porque lo que va a rodar por el piso es la palabra de Dios. Todos conocemos casos de ancianos, de diáconos, algunos de trascendencia pública por la televisión, de este país, de otro país. ¿Y qué pasa cuando alguno tiene un desliz o una caída? La gente blasfema la palabra de Dios. A lo largo de los años, todos hemos vivido estas experiencias, algunas personas muy conocidas tuvieron caídas, algunas vergonzantes. Yo me recuerdo que una vez llegué al trabajo, y allá por los años 80 había pasado un caso muy renombrado, y un compañero del trabajo me dijo, che, mirate tu hermanito, ¿eh? ¿Qué tal el pastor? Mira, yo lo que te puedo decir es que Dios no consiente con el pecado de los suyos y tampoco va a consentir con el tuyo. Así que déjalo a ver qué pasa con él y vos arrepentite de tu pecado cuanto antes y buscalo. Él le tiene que dar cuenta a Dios por lo que hizo y vos le vas a tener que dar cuenta por lo que hiciste vos. Fue todo el comentario, pero el hecho fue tan resonante, lo sabían todos, a este hombre se lo vio salir de un lugar nocturno, una cosa terrible, después pidió perdón llorando, pero la gente decía barbaridades, y después algunos casos nacionales también. Entonces, hermano, tu vida y la mía es columna, parece mentira, uno dice, no, la palabra tendría que ser la columna nuestra, es el cimiento, estamos apoyados en la palabra, pero nosotros somos la columna que sostiene esta verdad en alto, y es defensa de la verdad, la iglesia. Cuando la iglesia funciona bien, las personas dan buen testimonio de la iglesia. El otro día estaba hablando con una persona que conocía el centro deportivo y sí, pero yo lo conozco desde que empezó, así que lo conocía del año 80 posiblemente, se empezó en el 82. ¿Qué obra que se hizo? Empecé a decir una cantidad de cosas, bueno, gracias a Dios. Que no digan, no, esta manga de loco, ahí te sacan la plata, que se abusaron de alguna mujer. El mundo evangélico en general hoy está convulsionado y hay de todo. Cuando la iglesia está sana, no digo perfecta, pero camina derecho delante de Dios, la gente habla bien de Dios. Y cuando caminamos mal, la gente habla mal de Dios. Pasa también con los hijos. Los hijos podemos avergonzar a nuestros padres con nuestra conducta, ¿no? Y por ahí el padre es intachable, pero el hijo es un desastre. ¿Y qué se piensa? Mirá cómo lo criaron a este. Y bueno, y tantas cosas más. Siempre va para arriba, va con el padre. Cuando la gente ve estas cosas en la iglesia, vergonzantes, lo primero que hace es le echa la culpa a Dios y trata de justificar su propio pecado. Pero él que dice que es y que predica tanto, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Hay toda una historia con eso, enorme. ¿Quién es blasfemada? La verdad. La verdad que hay en descrédito. Una vez me dijo otro, yo, la verdad, después de lo que vi, para ser como ese, me quedo con lo que soy. Yo no le hago mal a nadie. Soy un buen padre, soy un buen hermano, soy un buen hijo. Y bueno, ¿qué le vamos a decir? Lo que le dije a mi compañero. Vos preocupate por vos, él le va a dar cuenta a Dios por lo que hizo, pero no te quepa duda que vos también y necesitas un Salvador y todo. Sí, pero públicamente, hermano, al piso con la verdad. A veces dice, che, pero ¿lo conoces a fulanito? Sí, lo conozco. ¿Ese va a tu iglesia? Bueno, sí. No, porque a mí me estafó con esto, con lo otro. Casos así que pueden pasar en la iglesia. Cae en descrédito. La gente enseguida piensa, son todos ladrones, son todos locos.
No es así. Hoy, lamentablemente, por televisión también se baja un poco ese mensaje, ¿no? Casi siempre el religioso que aparece en la película es un degenerado. No, no es así. Es una minoría. Sí, pero hacen un ruido terrible. ¿Y qué cae en descrédito? La verdad, la gente desprecia, se justifica diciendo, yo para ser así, me quedo como soy. Así que, hermanos, pensemos en esto, ¿no? Hablamos de diácono, diaconisa, creo que quedó claro. Pero esto a mí me llena de preocupación. Columna y baluarte de la verdad de Dios. La gente va a tener la verdad de Dios, pero no la conoce porque no la lee, tan alto como tiene tu vida y la mía. Yo me alegro mucho cuando me hablan bien de los hermanos. Sí, pues yo traté con una persona excelente y se habla bien. Es lo que tiene que ser, todos tendríamos que ser así, sí, pero no siempre es así. Y cuando no es así, la verdad, cuesta un montón levantarla. Verso 16, pareciera ser un himno, un cántico de victoria. Expresando, comienza una de las verdades fundamentales de la Iglesia, que es la deidad de Cristo. Dice así, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, respaldado por el Espíritu, que baja sobre Paloma, como Paloma baja sobre el Señor, señalándolo. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La trayectoria del Señor. E indiscutiblemente, después de todo lo que estamos diciendo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cuando alguien te toque el timbre, te quiera vender la revista y te diga que el Señor no es Dios, 1 Timoteo 3:16, y hay un montón de pasajes más. Dios fue manifestado en carne, respaldado por el Espíritu Santo, dando testimonio de Él, visto por los ángeles, predicado en el mundo, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Ayer pude estar en Rubel. Todos los jueves me pueden encontrar allá. Por la gracia de Dios, ya hace muchos años vengo haciendo esta tarea de dar una mano en la iglesia vecina. Ayer nos visitó Ignacio, Nacho Solimando, y juntos consideramos un pasaje que le tocaba a él predicar, que realmente nos llamó mucho la atención, tiene que ver con la vida de Abraham. Y ese hijo que le habían prometido a los 75 años, bueno, y lo que pasó a los 85, como no venía, nació Ismael. Pero más allá de la historia, cuando le van a anunciar el nacimiento de Isaac, del hijo de la promesa, lo estaba predicando ayer Nacho, fueron 3 varones a ver a Abraham. Y uno era Dios, con 2 ángeles, corporizados. Dios es espíritu, dice la Biblia. Puede corporizar cuando quiera, los ángeles también toman cuerpo, se comunican, muchos tal vez alguna vez fuimos asistidos por ángeles y no nos dimos cuenta, son personas, pero los que nos llamaban mucho la atención, dice, y Jehová era uno de ellos. Y con esa hospitalidad oriental, Abraham le dice, espérate un poquito acá, lavate los pies, vamos a hacer un poco de pan y vamos a hacer un cabrito. Y hermano, no es que vamos a hacer un patio, hacer un cabrito lleva más o menos 2 o 3 horas. Y yo me imaginaba a Dios el Padre, porque estamos muy habituados a ver al Hijo, que es Dios, pero nos es más familiar su humanidad. Pero la del Padre, sentado abajo de un árbol con 2 ángeles de cada lado, esperando que Sara haga la comida en la tienda, el cabrito, te repito, por 2 horas. Una cosa maravillosa. Y habló con Abraham. Moisés fue un gran siervo de Dios y habló con Dios, pero desde una zarza que ardía y no se consumía. Dios se manifiesta de distintas maneras. Esta vez tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío. Y en el calor del mediodía llegó donde estaba viviendo Abraham. Y habló con él. Después dice que los 2 ángeles se fueron camino a Sodoma y Gomorra. Y Dios volvió a su lugar. El que vivió una experiencia parecida es Gedeón. Cuando Dios también lo va a visitar de esta manera, la hospitalidad oriental,
todo igual. Dice, voy a preparar la comida, y dice el texto, y Dios lo esperó. ¿Vos te imaginás a Dios hecho hombre, esperando que le preparen la comida? 2 horas. El creador del universo, 2 horas. Del Padre cuesta mucho meterlo adentro. Del Señor estamos familiarizados. El Señor se cansó, el Señor durmió, comió con ellos, vivió con ellos. Pues ya lo conocimos, prácticamente así. Dios fue manifestado en carne. Lo ha hecho en el Antiguo Testamento y ahora lo ha hecho a través del Hijo. También hay apariciones del Hijo en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, que recibe adoración. Por eso el verso 16 algunos lo consideran como un himno. Indiscutiblemente, no se puede discutir este tema, no tiene lugar. Dios fue manifestado en carne. Decían los apóstoles y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué hermosa, hermano, es la Escritura. ¿Cuánta responsabilidad tenemos? Vos como columna, yo como columna, defensa de la verdad. No, pero el otro tema es medio técnico, ¿no? A veces nos gustan más los temas que tienen que ver con nosotros. Pero tenemos que conocer todo el consejo de Dios. Tenemos que saber qué hace un pastor. Se espera que haga esto. ¿Qué hace un diácono? Se espera que haga esto. Y una diaconisa también. Son cosas distintas, no es un escalafón para ir subiendo, ya lo vimos. A mí, en particular, todo esto me preocupa, pero el hecho de que entre todos como iglesia estamos representando la verdad de Dios delante de los hombres. Pablo decía, somos embajadores en nombre de Cristo. Y la gente habla bien de Dios o mal de Dios a través de sus hijos. Mis queridos, 1 Timoteo capítulo 3, enseñanza de cómo son los ancianos, cómo son los diáconos, la columna y el himno de victoria. El Señor les bendiga.